En principio, Joaquín, ¿qué comentario se puede hacer sobre estos datos del paro, para Asturias en general y para el campo? Hombre, yo creo que, a bote pronto, el primer comentario, referente al campo, de otros temas o otros sectores, mejor que opinen otros, pero pone en evidencia lo que llevamos diciendo desde hace tiempo, que la gran oportunidad que decían con la crisis para el campo y la gran inversión y todas las bondades que estaban dando, pues la realidad es muy otra. La realidad es que los números no salen, y cuando no salen los números difícilmente pueden contratar mano de obra en las explotaciones, y normalmente las que suelen contratar personal son las de leche. O sea, los precios han mejorado un poco, pero no lo suficiente para que se cree y se genere empleo en los pueblos. ¿Podríamos estar ante un fenómeno de intercambio? Es decir, de cambio, sin la palabra inter. Es decir, gente que se dedica a la explotación de la leche, que a la vista de las circunstancias que se plantean, pudieran estar pensándose en cambiar a carne. Se puede dar cambio en las dos direcciones, y me explico. Ahora mismo un matrimonio que uno de los dos tenga la opción de trabajar fuera, o que ya tengan una edad y no quieran acometer inversiones fuertes, como suele ser lo habitual en leche, con la nueva reforma de la PAC, sí es muy posible que se pasen a carne. Y por contra, en otras explotaciones donde los chavales no encuentran salida laboral y tienen poca base tierra, pues igual tienen que cambiar de carne a leche, porque con poca base tierra, pero a base de horas de trabajo, se puede sacar una rentabilidad mejor o mayor que con carne, sin tener el yugo y el peso de tener que invertir en cuota. Ya. Lo que es bueno para unas cosas es malo para otras. Entonces sí puede haber un trasvase estos próximos años en función de cómo salga definitivamente la propuesta de la PAC. Yo digo lo de la carne porque da la sensación de que es menos trabajosa, ¿no? Que la leche es mucho más esclava que la carne. Trabajoso es todo. Lo que es muy esclavo la leche por la implicación horaria. O sea, estás muy sujeto a los horarios, no puedes cambiar. Cualquier descuido lo pagas en la factura de todo el mes. No es como la carne, que te da más libertad. Claro. Tienes que trabajar porque el rendimiento que te da por vaca es mucho más bajo en carne que en leche, y no hay ninguna pócima mágica. O sea, los duros nadie los regala. Bueno, dígame, ¿qué piensa usted como secretario general de UCA de lo que toca a la región asturiana en cuanto al reparto de la PAC? Hemos oído de todo y cada cual trata de salvar su situación como buenamente puede, con declaraciones del tipo que sea, etcétera. ¿Usted qué piensa de esto? ¿Estamos mal vistos? ¿No se nos hace justicia? ¿Tenemos lo que merecemos en función a lo que es la superficie y la forma de explotar que tenemos en Asturias, las explotaciones? No sé, ¿qué me dice? No, yo creo que se pueden decir las cosas de una forma o de otra, pero lo que está claro es que es una oportunidad perdida para Asturias, y en especial para el sector del vacuno de carne. ¿Pero quién la pierde? Que la pierde el ganadero. Vamos a ver si nos entendemos. Aquí la administración puede hacer una valoración en conjunto y decir, yo no pierdo nada, o incluso en desarrollo rural mejoro. Bueno, vale, pero es que los ganaderos en su explotación, la mitad de ellos saben desde hace años que están compitiendo en inferioridad de condiciones, solo tenían ayudas para la mitad de sus vacas, cuando en otras comunidades autónomas eso no es así. Eso se podría o se puede corregir, pero nos tememos que va a seguir siendo igual. O sea, vamos a gestionar miseria. Sí, pero bueno, venimos, entonces, lo que me quiere usted decir, si no lo entiendo mal, es que venimos arrastrando una situación que alguien negoció mal o entendió mal. Estamos arrastrando dos problemas en uno. Primero, cuando se asignan los derechos de nodriza, no se asignan para todas las vacas que había en el Estado español en el momento. Vale. Y luego la reconversión en Asturias de leche a carne ha sido muy importante. Sí. Esos derechos, donde ya no existían, no se pudieron generar. Y más con el agravante que las explotaciones ganaderas asturianas nunca han tenido mucha liquidez. Hemos visto salir camionados
de cuota, Sí. camionados de derechos de nodriza, Sí. porque las explotaciones asturianas no tenían la capacidad de compra que tenían otras explotaciones, por ejemplo, la comunidad de Extremadura, que se han ido muchísimos derechos afuera. Es una cosa que ponemos nosotros ahora encima de la mesa, que puede pasar con la nueva reforma de la PAC, porque antes los derechos, había un trasvase entre explotaciones del mismo sector. Con la nueva reforma puede haber un trasvase de derechos entre sectores totalmente distintos. Sí. Pasar de ganadería de carne, por ejemplo, al arroz. Con tal de que los derechos tengan un valor similar, se puede trasvasar. Y el gran problema siempre va a ser que cuando las explotaciones no tienen capacidad de competir en un mercado medianamente libre, pues llevan las de perder. La gente que produce en zonas desfavorecidas, como es la inmensa mayoría de los concejos asturianos. Ya entiendo. Podríamos decir entonces que en un momento dado el tener derechos era importante. Y sigue siéndolo. Aquí, aunque se dice que con la reforma desaparecen los derechos de nodriza o desaparece pago único, lo que no se dice a continuación es que parte de lo que se va a seguir cobrando viene directamente relacionado de los derechos que se estaban cobrando. Ya. No, se cambia todo el modelo, pero sin cambiar una cosa, que es de dónde se generan. Claro. Que son los derechos históricos, no de la situación real actual. No es un borrón y cuenta nueva como cuando se empezó, no, es utilizar o reordenar los pagos, pero partiendo de la foto fija que dan los derechos históricos. Sí, sí, entiendo lo que dice Joaquín, pero yo saco entonces la conclusión, si me equivoco me lo aclara Joaquín, que a lo largo del tiempo este tipo de política sobre el campo ha sido, digamos, por decirlo, que se entienda, errática. Muchas veces errática y otras muchas sin tener de verdad una visión de futuro. Y se ve muy bien ahora con lo de las cuotas. Ahí estamos. Después de 50.000 prórrogas, pues ya se dan por amortizadas, se dan por desaparecido, y lo único que se ha conseguido es unos años de calma o de media tregua. Las cuotas fueron un mecanismo que sirvió, por ejemplo, en Asturias para mantener regulado los precios, porque no te permitían producir más de la cuenta y si no tenías que pagar supertasa, pero lo que no se ha hecho nada en estos años es para mejorar proporcionalmente frente a los que eran competidores entonces, que eran los productores del centro de Europa y del norte. Sí. No se ha mejorado nada y lo único que hemos hecho es dejar pasar los años. Ya, ¿Qué ya. puede pasar ahora al final de las cuotas? Pues una cosa relativamente sencilla, que es que los ganaderos han perdido el patrimonio que invirtieron en su día en cuota, Exacto. que les servía para pedir avales, para obtener liquidez, porque muchas veces se vendía cuotas, se obtenía liquidez y se hacían otras inversiones. Y lo único es que volvemos a tener la misma situación. Si el centro y el norte de Europa, que están con una situación tanto por el suelo, por las estructuras de producción, como por el apoyo tanto de su administración como de sus empresas de distribución, no podemos olvidar que las grandes empresas de distribución europeas son francesas y alemanas, Sí. y apuestan por lo suyo, no, Sí. no hacen como los españoles, que muchas veces somos Quijotes. Ellos van a lo suyo. Entonces aquí al ganadero asturiano pues vuelve a estar con la incertidumbre de qué va a pasar, y lo único que tiene la certeza en la mayoría de los casos es que el banco le va a seguir descontando mes a mes los créditos que pidió en su día para comprar la cuota o para pagar la supertasa, o sea, por cumplir la ley. Entrevistaba yo hace años ya a algunos transformadores de leche, ¿no? Algunos propietarios de fábricas transformadoras. Bueno, yo conocía a uno, por ejemplo, que estaba totalmente en contra de todo lo que pudiera significar cuota lechera o cuota láctea, como quiera. Que no, que eso era un error lamentable, que no sé qué tal, y los ganaderos a continuación iba con el recao al sindicato que encontrara por delante. Decía, oiga, este hombre dice que esto tal. ¿Qué va, hombre? No, eso es imposible. Pues sin las cuotas, ¿cómo vamos a saber lo que nos toca vender? Si no, esto por lo menos es un seguro fijo de una cantidad de leche que tenemos que cubrir, y eso es un seguro fijo. Joaquín, ahora con la desaparición de las cuotas, que era lo que estos avispaos ya veían venir hace tiempo, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es una cosa muy curiosa, es que volvemos a cuando se entró en la Unión Europea. Claro.
a un mecanismo que no sabemos por dónde va a salir. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, la industria lleva muchos años, o decía, bueno, es que las cuotas no sirven, es un corsé que la explotación que quiere crecer no le deja. Ahí estamos. Sí, pero lo que no dice la industria es que llevamos 30 años con la misma cantinela, diciendo que no puede pagar más por la leche, porque su negocio es la leche líquida, y la leche líquida no tiene margen. Pero en 30 años no hemos cambiado, al revés, en algunos datos hemos empeorado. Aquí, cuando España entra a la Unión Europea, producíamos solo 2/3 de los productos lácteos que consumíamos. En lo que es, sobre todo, quesos, cada vez consumimos más quesos, pero sobre todo de Francia y de Holanda, no españoles. ¿Qué ha hecho la industria? Pues ir por el camino más sencillo, que era buscar la rentabilidad a corto plazo. Claro. Y la rentabilidad, pues normalmente se obtiene de dos mecanismos. O innovas y haces productos de alto valor añadido, que en este sector sería quesos, mantequillas o las leches enriquecidas, o bien buscas la rentabilidad reduciendo costes. Sí. Por desgracia, la mayoría de las industrias han optado por el segundo mecanismo, que es comprar la leche lo más barata posible, Sí, e ir a competir pues en un mercado muy puteado. Claro. Muy puteado, y el ejemplo lo tenemos muy sencillo. Si la leche en España siempre se ha pagado a los ganaderos más barata que en Francia y Alemania, ¿cómo es que los franceses nos pueden inundar de leche aquí y no al revés? Exacto. Si la compra es mucho más fácil, y creo que las máquinas para envasar la leche y pasteurizarla son las mismas en España que en Francia. Los sueldos creo que bastante más bajos en España que en Francia. Pues es una buena pregunta, pero no hay respuesta, ¿no? No, porque además... ¿O hay sospechas de respuesta? Hombre, la respuesta la tendrán que dar el sector industrial. Yo respondo en la medida de lo que puedo, Sí. y sé del sector ganadero, y los datos están ahí. La reconversión que se hizo en el sector lácteo asturiano ha sido impresionante, Sí, no sí. solo en el número, sino en el volumen, en la calidad, en la profesionalidad. Se ha mejorado todo. Yo, en mi casa, siempre hubo leche, ahora ya no, pero antes la había, y de andar con el bidón de la central, ordeñar a mano, a los equipos que hay hoy, Sí, hombre, sí. por Dios, yo lo digo muy gráficamente, aquí la mitad de las aldeas de Asturias se ha pasado 2 milenios en 30 años. Hemos pasado del carro romano Sí. y del arado romano al ordenador. Sí, es verdad. Y los equipos de ordeño totalmente mecanizados, o sea, un mundo. Esa evolución no se ha dado la industria, ni mucho menos. Pero esa evolución, Joaquín, pues parece que no está de acuerdo. Esa evolución pertenece en buena parte a lo que pueda ser publicidad, propaganda, etcétera, pero parece, según se ve, que no está de acuerdo por los caminos en los que marcha el mercado europeo en esta cuestión, porque dígame si no, a santo de que la Unión Europea no está dispuesta a proteger en condiciones al campo. Da la sensación de que lo que pretenden es precisamente ir amortiguándolo, minimizándolo cada vez más. Bueno, yo creo que Jesús, es una visión un poco parcial. Se está amortizando que no crezca la importancia del mundo rural o del campo en ciertas zonas. Yo no veo que Alemania baje su producción. Ya. Yo no veo que Francia deje de apostar por el sector ganadero. Yo no veo que Irlanda diga, bueno, el futuro es la informática y me olvido del campo. No. Es más, producciones históricas de España como la remolacha se han quitado de España y las produce Alemania. Ya. No caigamos en ese error, igual que más quisieran a los franceses que tener quesos como Cabrales o Gamoneo. Estarían dando saltos de alegría y aplauso con las orejas. Entonces lo primero es defender las cosas que tenemos buenas, y claro, es que cada uno vende lo suyo y tiene su mercado. Ellos, si consiguen vendernos el Gouda, pues estupendo. Si nos dejamos, es lo mismo que los americanos. En la medida de lo posible intentan vender sus coches, no los de los japoneses o los coreanos. Pero entonces volvemos a llegar al asunto de la PAC, y aquí en Asturias pues parece, según dicen la mayoría, que estos repartos de la PAC y demás, que en Asturias
estamos mal de verdad. Si hablamos de la mar, si hablamos de tierra, pues también. Esto, ¿cómo se puede considerar? Mal negociado, desastre, poco peso en la negociación Asturias porque somos pocos y mal avenidos. ¿Cómo es esto? Yo creo que, además de resaltar que Asturias como comunidad autónoma es una provincia, ya. No somos 1 millón, entonces políticamente pesamos lo que pesamos. Yo creo que hay una reflexión de sector. Yo creo que has tocado 2, te ha faltado un tercer sector, que es el forestal. Forestal, sí, señor. Forestal, ganadero y la pesca, y vaya temporada que llevan los pescadores. Pues sí, en casa. Es para que alguno a veces recapacite lo que dice, porque se dicen barbaridades, y la gente, sobre todo este año con los temporales, ha tenido que salir la mitad de las veces a arriesgar la vida para sacar el jornal y sacar su familia adelante, y los datos de las muertes este año en la mar están ahí, han sido por desgracia demasiado altas. Entonces yo creo que el gran problema de esos 3 sectores es la desunión. Es muy difícil que la gente sea capaz de dejar a veces las diferencias y tirar solo por las cosas que les unen. Y lo que estamos viendo en los 3 sectores es sectores teóricamente que producen calidad, que tienen su sitio, porque además de producir calidad y cantidad hay que tener una cultura de sector. No puedes hacer un sector si no tienes una cultura detrás. Producir hierro se puede producir prácticamente en todos los lados, pero necesitas unos técnicos, necesitas tiempo, no se hace de la noche a la mañana. Aquí hay cultura pesquera, hay cultura ganadera y hay cultura forestal, pero falta muchas veces la unión. Somos fieles herederos de Pelayo, guerrilleros por naturaleza. Sí, muy bien, Joaquín. Bueno, pues vamos con una última cuestión, y antes de que se me olvide, darle a Joaquín las más expresivas gracias por haberse acercado desde Oviedo, aunque hay que decir ahora que, bueno, desde Oviedo a Navia ahora va rápido, pero hay que darle igual las gracias. Joaquín, última cuestión, ¿cómo va? ¿Ha habido algún avance o siguen ustedes igual? Me refiero al ganado de carne, me refiero a Seaba, a Seamo, etcétera. Quiero entender que me estás comentando sobre la IGP. Sí. No, vamos a ver. Estamos igual. Estamos, en el momento que nosotros tomamos la decisión, y estoy hablando como UCA, y casi me atrevo como ASEAMO, porque la postura fue en una reunión al final de ver que era imposible reconducir la IGP. Sí. Nosotros cuando salimos a la opinión pública es con la decisión ya tomada y ya hecha, de dejar nuestros sillones en la IGP para que los que quedaban dentro recapacitaran su postura. Sí. Entonces ahí no hay arreglo posible, porque nosotros lo que queremos es el bien de la IGP, que funcione, porque eso es el paraguas para que luego los terneros sigan vendiéndose a un precio razonable y que las explotaciones puedan aguantar. Claro. Es así, pero entonces no hay marcha atrás. O sea, nosotros cogimos y presentamos la renuncia por escrito, que nosotros lo entendemos así, que habíamos concurrido en una candidatura de consenso a las 5 organizaciones, donde los pocos puntos del acuerdo se habían mandado por carta a todos los electores y se había mandado por carta lo que se pensaba hacer. Creemos que en 5 meses no ha cambiado las cosas lo suficiente como para, sobre todo, que se cambie la forma de hacer las cosas dentro de la candidatura. Lo que hagan los industriales, lo que hagan los distribuidores es otra cosa. Y eso se evalúa en una IGP. Pero nosotros, como parte integrante de una candidatura, que nos presentamos con unas ideas y un proyecto, y se les mandó por escrito a los electores, se les explicó a las asambleas antes de ir a votar, luego mayoritariamente la gente votó esa opción libremente, pero fue la que votó. Entonces consideramos que hemos perdido la confianza y que lo mejor, cuando no tienes confianza y quedan aún 3 años, porque si estuviéramos hablando de que quedan meses, puede ser decir, mira, vamos a intentar, pero es imposible estar 3 años sentados a la mesa y no confiando en que las decisiones que se llevan al Consejo sean respaldadas o sean, por lo menos, que era lo que se había suscrito en el acuerdo, habladas previamente en el sector ganadero.
Otra cosa es que luego se consigan llevar a cabo la IGP, pero sí que el sector ganadero fuera con una idea conjunta. Lo que comentábamos antes de la desunión del sector, pues no tiene sentido que el sector esté desunido, vale, pero con una candidatura a consenso y que a los 5 meses la confianza entre los miembros salte por los aires. Eso no son formas de funcionar. Eso no quiere decir que las 5 organizaciones tengan que estar siempre todo de acuerdo. Yo, que llevo muchos años en el sindicato y en distintas organizaciones, estoy harto de perder elecciones y me gustaría seguir perdiendo elecciones, porque eso supone que sigues teniendo la capacidad democrática, la capacidad de votar, y ni yo, ni UCA, ni ninguna organización acierta siempre, pero sí, el que acierta siempre son los mecanismos, aunque a veces las mayorías se equivoquen. Si el mecanismo está bien diseñado, también tiene forma humana de retroceder y reconocer abiertamente. En su día tomamos esta medida por mayoría porque pensábamos que era la mejor, pero el resultado nos está diciendo que hay que corregir el tiro porque esto va muy mal. De acuerdo. Pues gracias, Joaquín, una vez más. Hemos tratado de conversar con el secretario general de UCA, de tratar los asuntos más, yo creo, más destacados. Quedó el sector forestal, será para otra ocasión, para hablar a fondo, pero lo más destacado del momento yo creo que lo hemos tratado, y Joaquín, como es habitual, quiero decir, pues explica claramente y se entiende fácil. Joaquín, muchas gracias. Gracias a ti, Jesús, buena jornada a todos los oyentes de la emisora, y a riesgo de ser muy pesado, como empieza la campaña de arar y de sembrar, mucho cuidado con la maquinaria, que por desgracia todos los años se cobra su peaje. Desde luego.